El día de hoy vamos a echarle un vistazo a un tema muy importante. Vamos a observar en qué consisten las desigualdades lineales. Las desigualdades lineales con dos incógnitas son expresiones algebraicas que tienen la estructura ax más by menor a c, ax más by mayor a c, ax más by menor o igual a c y ax más by mayor o igual a c. Este tema radica en una gran importancia, ya que es una de las ventanas más importantes también para poder comprender el método simplex. En el método simplex tenemos una función de tipo que llamamos objetivo, función objetivo, y esa función objetivo tiene unas restricciones. Esas restricciones van ligadas con desigualdades. Y las desigualdades debemos darle, digamos, su conocimiento y su trato para poder hacer lo que vamos a hacer hoy, que es transformar desigualdades en igualdades. Eso es un proceso muy sencillo, no tiene tampoco mayor inconveniente, pero vamos a entrar en detalle qué significa cada uno de los gráficos que tenemos a continuación. Un sistema de desigualdades lineales, o si nosotros estamos tratando una sola desigualdad lineal como lo vamos a hacer en este momento, porque el sistema de desigualdades lineales va a ser estrictamente para cuando veamos el método gráfico, que es un método alternativo al método simplex, pero no es que yo les diga que es el más fácil o el más difícil, no, es simplemente un anexo también para entender el por qué se está tratando este tema, cuál es el sentido del método simplex. Para este orden de ideas, tenemos estos cuatro gráficos que hemos analizado, que hemos fabricado acá. Tenemos el siguiente gráfico, ax más by menor a c. Cuando las desigualdades, acuérdense que las desigualdades son signos de relación, menor que, mayor que, menor o igual que o mayor o igual que, tenemos en este, ax más by menor a c. Cuando nosotros vamos a representar gráficamente esta desigualdad, lo que hacemos es hacer un despeje, ¿no? Tomar y y despejarla. Es decir, volver toda esta expresión, esto es más que todo también el manejo de las ecuaciones, ¿no? Ustedes despejan y en función de x y grafican la línea recta que de ello se deriva. Pero entonces en este caso no estamos hablando de una ecuación, no estamos hablando de una expresión que se verifica para un solo valor de x y un solo valor de y. Estamos hablando de varios parejas ordenadas que van a hacer solución a esta desigualdad. Lo que hacemos nosotros acá como referencia es graficar la recta como si fuera una igualdad y todo lo que esté debajo de ella son los valores solución de esa desigualdad. Solamente que se debe tener en cuenta que como la línea está punteada, la que hemos graficado como ax más by igual a c, o despejada y en función de x, esta línea recta no se va a incluir entre la solución de los valores. En tanto que en esta, que ustedes observan aquí a su derecha, ax más by mayor o igual a c, va a pasar exactamente el mismo fenómeno. Graficamos la línea recta correspondiente de y en función de x, despejando de esta expresión y todos los valores que estén debajo de ella son los valores solución a esta desigualdad que está. Pero aquí, contrario a esta recta en donde no se incluyen los valores, aquí sí los incluimos. Los valores que conformen, los puntos que conformen esta línea recta se incluyen como parte de la solución a esta desigualdad. Y de igual manera pasa aquí. Cuando nosotros tenemos esta desigualdad estricta, que es ax más by mayor que c, tenemos que su conjunto solución son todos los valores que se encuentran por encima de la recta. Todo lo que se peina aquí encima de la recta, pero no incluyen los valores que conforman la recta. No incluyen los puntos que están sobre la recta, sino solo lo que está encima de ella y ya. Los valores que están sobre la recta no tienen sentido de inclusión ahí. Por eso se llaman desigualdades estrictas, porque solamente es mayor que o menor que. Y eso
involucra los puntos que estén subrayados en esta región. Nada más. En contraste, cuando nosotros estamos hablando de mayor o igual que o menor o igual que, acá en este caso, cuando decimos que AX más BY mayor o igual a C, son todos los valores que están por encima de la recta, pero como está mayor o igual que C, entonces incluimos todos los valores que conforman la línea recta que hemos graficado de Y en función de X, despejando Y en esta expresión. Bajo este orden de ideas, el entender cuál es el conjunto de soluciones o entender cómo funcionan estas desigualdades nos va a ayudar a este tema que se llama transformar desigualdades lineales en igualdades. Pero, ¿qué sentido tiene transformar una desigualdad en una igualdad? Simple. Cuando nosotros estemos fabricando la tabla simplex, que es una tabla que vamos a ver en nuestra próxima sesión, la tabla simplex nos va a permitir a nosotros separar todo lo que son las variables. ¿Qué variables le corresponden a X? ¿Qué variables le corresponden a Y? Y aquí vamos a hacer la inclusión de un nuevo tipo de variable que nos va a transformar desigualdades en igualdades. Esas variables que nos van a transformar una desigualdad en una igualdad, y que esto es muy importante tenerlo en cuenta para el método simplex, es exclusivo del simplex, no es que se tenga que aplicar cuando veamos el método gráfico, cosas por el estilo, se va a llamar holgura. Esta nueva variable que se llama holgura se va a representar por la letra S, S sub n, donde n es 1, 2, 3, etc. Dependiendo del número de filas que existan que nos resulten en la tabla del método simplex, y por consiguiente también se nos forme pues la matriz. Listo. Entonces, si nosotros tenemos una desigualdad, y las desigualdades, vuelvo a reiterar, van ligadas a lo que se conocen como las restricciones. De ahí viene pues la idea intuitiva de por qué es una restricción, porque puede tomar o asumir valores menores o iguales a una determinada cantidad, o mayores o iguales a una determinada cantidad, viceversa. Y lo mismo pasa con las desigualdades estrictas, pueden ser estrictamente menores o estrictamente mayores a una determinada cantidad. Por eso, es importante tener claro y consecuente cómo se manejan este tipo de desigualdades, y lo tomamos pues por los 4 gráficos que tenemos aquí. Pero entonces en este caso lo que vamos a hacer es transformar desigualdades lineales en igualdades con el fin de acomodarlas en la tabla simplex, que eso es lo que vamos a hacer en nuestras próximas clases. Tomamos la desigualdad AX más BY menor o igual a C. Este es un ejemplo. ¿Cómo transformamos esta desigualdad lineal en una igualdad? Muy simple. Ustedes lo que hacen es tomar la expresión. Y lo único que ustedes hacen en este caso es agregarle la nueva variable de holgura, más S sub 1, igual a C. De esta manera, dependiendo del número de restricciones o de la cantidad de restricciones que haya en el ejercicio que se esté desarrollando, puede ser que haya una holgura, otra holgura, otra holgura. Va a ir creciendo el número de variables. Entonces, simplemente lo que ustedes hacen para transformar una desigualdad lineal en una igualdad es agregar una variable de holgura. Hay que tener en cuenta que cuando nosotros queremos maximizar, cuando hay que maximizar digamos, esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque son detalles que cuando nos lleguen a resolver el método simplex va a ser muy importante.
Cuando nos hablan de maximizar, nosotros sumamos la holgura, es decir, más S. Pero cuando tenemos que minimizar, y esto es muy importante, porque hablamos de maximizar y minimizar. El tema que hemos estado debatiendo o al cual queremos llegar y por el cual le hemos dado, digamos, a conocer a ustedes cuál es el propósito del método Simplex, es maximizar y minimizar. ¿Qué maximizamos y qué minimizamos? Este tema hace referencia a uno muy conocido en el mundo de las matemáticas que se llama la programación lineal. La programación lineal es un análisis de valores para poder tomar decisiones. Es decir, la programación de una producción o cuántas, digamos, arrobas o bultos de café podemos empacar en un contenedor o nos dan dos contenedores con unas medidas y queremos hallar cuál es el máximo beneficio de carga por el mínimo de costo. Son cosas que van más o menos ligadas por ese tema. Entonces tenemos que maximizar la ganancia y tenemos que minimizar los costos que nos implique una determinada operación. Es simplemente una herramienta de análisis para la toma de decisiones. Eso es lo que se llama la programación lineal. Y utiliza pues el tema de las desigualdades, las tablas y entre esas mezcladas el método Simplex. Entonces, para cuando nosotros vamos a maximizar una función objetivo, nosotros a las restricciones le sumamos las holguras, pero cuando vamos a minimizar, nosotros le vamos a restar holguras. Ya no va a ser más S, sino menos S. Entonces, en este caso, si quisiéramos nosotros minimizar la restricción, sería menos S. Pero, pues depende ya, digamos, de la naturaleza, digamos, del ejercicio. Aquí simplemente se coloca en un caso determinado que dependiendo de lo que queramos hacer, si vamos a maximizar la función o vamos a minimizar la función, entonces para maximizar ustedes agregan la variable de holgura, o sea, ustedes la suman. Para minimizar, al igual ustedes agregan la variable de holgura, pero ya no sumando, sino restando. Estos detalles son muy importantes para el análisis de la programación lineal. Es muy importante para el método Simplex, ya que nos va a permitir desarrollar la tabla Simplex, que es la herramienta que nos va a generar la matriz, y con la matriz es donde nosotros empezamos a aplicar las normas de Gauss-Jordan, es decir, hallar los tres principios. Tomamos en cuenta unas consideraciones que vamos a tomar para ese momento, que es hallar un número específico que se cruza una fila, una columna. Ese número lo transformamos en 1 y finalmente todo lo que esté arriba de ese 1, todo lo que esté debajo de ese 1 lo transformamos en ceros. Eso es en esencia el ejercicio con método Simplex. Pero sin embargo, este detalle de las holguras es muy importante, ya que nos va a permitir a nosotros poder fabricar y crear la tabla Simplex de un modo muy sencillo.